Bienvenidos al podcast DCA, un espacio en donde conocerás a viva voz sobre cultura, deportes, música, arte y emprendimiento desde la perspectiva del personaje. Con ustedes, Ludwin Torres. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast DCA. Hoy estaremos charlando con un experto y estaremos abordando las diferentes problemáticas y también vulnerabilidades que provoca hasta el momento el cambio climático. Este fenómeno que no solo afecta a Guatemala, sino que está afectando a nivel mundial y de hecho las consecuencias ya se pueden vivir, sentir y por supuesto presenciar a nivel internacional. Para poder charlar sobre este tema fundamental, importantísimo, hoy tenemos con nosotros al licenciado Óscar Ralón, quien es maestro, consultor, filósofo e importante. Él ha trabajado desde hace mucho tiempo en términos y también en cuanto al cambio climático y biodiversidad. Entonces, es una persona idónea para poder hablar de este tema. Licenciado, bienvenido a Diario de Centroamérica, Podcast DCA. Gracias, muy amable. Qué bueno que estamos aquí con usted, Ludwig, y muchas gracias por la invitación. Licenciado, vamos a hablar sobre este tema que nos concierne a todo el mundo y por supuesto que es un problema, una problemática. El cambio climático. ¿Qué es el cambio climático para poder empezar desde este punto? Muy bien, primero muchas gracias de nuevo. El cambio climático es un proceso que se está viviendo a nivel global. Eso quiere decir que se está viviendo en todo el mundo. Todo el globo terráqueo estamos experimentando cambios que siempre han sucedido. O sea, el mundo, el planeta, siempre ha tenido cambios en toda su historia, por decirlo de alguna manera. Han habido procesos, han habido glaciaciones, por ejemplo, ¿verdad? Hubo otra etapa en la historia del planeta en donde el planeta también ya se calentó, hay indicios de esos, pero lo que está sucediendo ahora es algo inusual en cuanto que los cambios están sucediendo mucho más rápido que en las grandes eras del planeta. Entonces el cambio climático básicamente es eso, un cambio que está sucediendo a nivel global y se da por variaciones de las estaciones, por ejemplo, de las estaciones en nuestra zona de vida, toda la geografía hay cambios que son más bruscos cada vez y eso se debe a lo que se denomina calentamiento global. O sea, la principal causa, lo que provoca el cambio climático es el calentamiento global. A su vez, el calentamiento global se está produciendo porque hay un impacto de la acción humana. El ser humano a nivel mundial cada día es más consumidor, consume más y cada vez somos más. Entonces, para satisfacer ese consumo, que estamos hablando de cada vez hay más vehículos, cada vez hay más aviones, cada vez hay más necesidad de detergentes, de todo lo que la industria produce, entonces cada vez hay más industria. Y es una industria que desafortunadamente de hace 300 años para acá, no es una industria limpia, sino que es una industria que contamina y lo que especialmente contamina es la atmósfera. Y al calentar la atmósfera, entonces se nos ha venido generando un sistema que se llama efecto invernadero. Estamos como poniéndole una capa adicional a la atmósfera que no permite que los procesos de los rayos solares que penetran a nuestro planeta y lo que sucede en nuestros entornos, en nuestro ambiente, es que cada vez la temperatura va a subir. A eso se llama calentamiento global. Licenciado Ralón, justamente pues por ahí va enfocada mi otra pregunta. ¿En algún momento se consideraba que cambio climático y los cambios de temperatura del planeta eran pues, parte del proceso de lo que el mundo refleja? Pero dado esto, teniendo en cuenta que se está acelerando, o sea, los principales responsables somos la humanidad. Los seres humanos en su conjunto, así es. Y es porque precisamente lo que podríamos haber hecho hace 40 o 50 años para mitigar, porque aquí hay dos temas que tenemos que entender. Podríamos haber mitigado
el aumento de la temperatura, justo estamos haciendo todo lo contrario. Estamos haciendo cosas para no poder mitigar el aumento de la temperatura. Uno, eso tiene que ver especialmente con la destrucción de los recursos naturales, especialmente el bosque, por ejemplo, y las cuencas. Yo siempre hago esa pregunta, si podemos mencionar una sola cuenca, hablando de nuestro país, que no esté contaminada, que no esté degradada forestalmente. Los espacios donde deberían de haber muchos bosques ya no existen, o los que existen en forma muy pobre, que no logra a nivel planetario mitigar el calentamiento global. Entonces ahorita dicen los expertos en esos temas de cuencas, en temas de bosques, en temas de superficie forestal, que ya llegamos a un punto en donde hemos degradado tanta la naturaleza que ya no es posible retornar. O sea, si que ahorita quisiéramos decirle a los niños, hablando de lo que implica la educación en el cambio climático, ¿qué es lo que hay que hacer con respecto al cambio climático? Lo primero es educar, pero entender el problema. El problema es que ya no es posible regresar a como estábamos, por ejemplo, en el año 90 del siglo pasado. Ya no es posible ni a nivel nacional, ni a nivel regional, ni a nivel del planeta. La forma en las que demandamos cada vez más recursos, más contaminantes, por ejemplo, cada vez que se encienden más vehículos, pues estamos contaminando y al mismo tiempo estamos talando una cantidad de árboles que terminamos con las superficies forestales nativas. Entonces eso ya no es posible mitigar como lo hubiéramos hecho hace 35 años. La reforestación al final no mitiga todo lo que se ha provocado, sí. no alcanza. Licenciado Correcto. Ralón, Guatemala es mega multidiversa, tenemos los climas idóneos y que en algún momento algunos países los han envidiado porque Guatemala pues, tiene muchas cuestiones a favor, Sí. En este caso el clima, pero si bien es cierto el cambio climático es un hecho, el cambio climático existe porque hay quienes no existe, dicen por ahí, otros pues lo refutan con ciertas situaciones, pero bueno, Guatemala, a pesar de todos estos recursos que tiene, está preparada para afrontar el cambio climático, puede ser uno de los ejemplos para otros países. Desafortunadamente no. Yo veo que no, al contrario, pienso que en este momento Guatemala aún está, a pesar de que tenemos varios documentos que son legales, tenemos una ley de cambio climático para adaptación al cambio climático, tenemos una política para adaptación al cambio climático y un plan nacional para adaptación al cambio climático, y hay un plan departamental para adaptación al cambio climático en cada departamento. Guatemala, desde mi criterio, está siguiendo exactamente la ruta para no mitigar y no adaptarnos al cambio climático. Y vamos a poner unos ejemplos al respecto. Solo quiero hacer un paréntesis con respecto, Ludwig, a lo que usted decía. El cambio climático no es una cuestión de lo que algunos piensan, es que yo no creo en el cambio climático. Pues el cambio climático no es una religión, así que quien crea o no crea no es cuestión de creencias, ¿verdad? Igual que no es una cuestión de confrontaciones, digamos. Algunos dicen, es que esto se lo han inventado ahora los de la cooperación o los grandes países, ¿verdad? Pues no, efectivamente son los grandes países, ¿verdad? Los grandes países los que han provocado el cambio climático. De hecho, hay una tabla mundial de qué tanto afectación tiene nuestro país en el cambio climático. Y paradójicamente, Ludwig, Guatemala es uno de los países que menos contaminan la atmósfera a nivel mundial. Es decir, somos de los países menos contaminantes del mundo en relación a la contaminación global. No digo que no contaminemos. Pero estamos siendo los paganos, como se dice popularmente. Es correcto, por eso es que es paradójico, Ludwig. Entonces, digamos, somos los que menos contaminamos a nivel mundial, los que podemos proporcionar más huella de carbono, si quiere hablamos de eso un poquito más adelante, y al mismo tiempo estamos entre los 12 primeros países más vulnerables a nivel mundial. Eso es muy paradójico, es muy paradójico. Y los países más contaminantes, por ejemplo, China, Estados Unidos, Rusia, Europa, ¿verdad? Es exactamente algo que tiene que ver con su estilo de vida. O sea, en Estados Unidos, en estos grandes países, la gente consume tanto que un estadounidense puede consumir 4, 5, 6 o hasta 10 veces lo que consume un guatemalteco promedio.
y eso contamina, es demasiado. Ahora, en otros países es por la cantidad de población que tienen, ¿verdad? La India, China, etcétera, la cantidad de población. Lo que está sucediendo es que estamos cayendo a nivel mundial en que lo más importante es el tener sobre el ser. Entonces la gente no se conforma con lo que tiene ahora. No estoy hablando de pobreza o no pobreza o pobreza extrema, no es necesariamente eso. Los que tienen cada vez quieren tener más. Entonces hay una industria que está satisfaciendo esas demandas, ¿verdad? Uno tiene un vehículo y ahora quiere una camioneta y después quiere una super camioneta y después va a querer un camión, ¿verdad? Así vamos, o sea, no estamos satisfechos con lo que tenemos. Esa insatisfacción, que no es necesariamente mala, es nefasta en cuanto que la cadena de producción que está atrás, ¿verdad?, de ese proceso nos llevan a una economía que se llama una economía lineal, que es lo que más está afectando al planeta, la economía lineal. Estamos en una cultura que se llama una cultura del desecho. Es decir, lo que usamos ahora lo podemos tirar y no nos importa qué va a pasar con eso. Entonces, por ejemplo, mientras se sigan utilizando carburantes para los vehículos a nivel mundial, ¿verdad? Se puede imaginar usted, Guatemala tiene aproximadamente 20 millones de habitantes, ¿verdad? Y si 8 utilizamos vehículos, 8 millones, son 8 millones de habitantes que encendemos un vehículo todas las mañanas. Pensemos que son 180 millones de mexicanos que encienden un vehículo todas las mañanas y que son aproximadamente 120 millones de estadounidenses que encienden un vehículo todas las mañanas y funcionan todo el día o buena parte del día, etcétera, etcétera. Entonces, sí, los países más contaminantes se dieron cuenta de esto y ahora quieren ver de qué forma retrotraemos el planeta a todo el globo a algo que ya es imposible. A nivel nacional, sí tenemos hay planes, todo está planificado y el problema que tenemos es que hasta ahora, del año 1992 a la fecha, no se ha hecho lo que tenemos que hacer. Entonces hemos seguido una ruta a pesar de que tenemos una diversidad de climas, diversidad de paisajes, diversidad de flora, fauna. Hay hasta 8 zonas de vida en Guatemala, en diferentes estaciones. Aquí somos tan bendecidos que tenemos costas y al mismo tiempo tenemos climas tan fríos como los cuchumatanes, en menos de 4 o 5 horas, o sea, unas diferencias enormes. Esto es una gran riqueza, pero si al mismo tiempo estamos metiendo tanto monocultivo en la franja transversal del norte o pastizales y estamos destruyendo el bosque nativo, es muy seguro que en poco tiempo tengamos ciclones en Quiché. Incluso con la caída de granizo inusual en varios puntos del país. O nieve en otros lugares. Es decir, esas variaciones climáticas o de pronto una ola de calor muy fuerte y después un invierno demasiado fuerte también. Justo ahora tenemos una ola de calor, ¿verdad? Esa ola de calor es consecuencia de un fenómeno que está vinculado a un fenómeno también que se sucede cada cierto tiempo, que es el del Niño, ¿verdad? Y nos puede venir un invierno con expectativas de un invierno de un año niña. Eso significa que vamos a tener un invierno tormentoso en su segunda parte. O sea, he hablado de septiembre a noviembre. Usted se recuerda, Ludwig, de Eta e Iota, ¿verdad? Entonces, ahí hay unos grandes estragos que suceden porque somos un país vulnerable. Entonces, para hacer una síntesis, somos vulnerables tanto por el nivel de altas temperaturas, o sea, las temperaturas cada año van a ser más altas las temperaturas. Y no solo que vayan a ser altas las temperaturas, sino más prolongados los días con temperaturas altas. Entonces los árboles comienzan a tener resequedad hídrica, se llama estrés hídrico, y los árboles se mueren de pie. Como dice, irónicamente, se mueren de pie, porque se les termina su capacidad resiliente y después ya no pueden captar los nutrientes de la tierra porque justo la tierra también se está resecando. En esos elementos entonces hay un aspecto muy importante que es la amenaza. Nosotros somos uno de los países más amenazados por el cambio climático y al mismo tiempo tenemos amenazas tanto de sequía como amenaza de lluvias intensas y también tenemos pues una alta sensibilidad. Es decir, nuestros sistemas son muy diversos pero somos muy sensibles. Por ejemplo, una helada que le caiga a los manzanos de los comunitarios de
de Chichicastenango les puede arruinar una cosecha por los próximos 5 años, ¿verdad? Es así de sencillo. Entonces no están adaptados. Ellos no tienen capacidad adaptativa. Entonces se juega con esas 3 cosas en el cambio climático, Ludwig, para entenderlo. Uno es la capacidad, la amenaza que tenemos, que ya dijimos que es de sequía prolongadas o lluvias intensas y muy fuertes, y por una parte, y por otra parte la sensibilidad, es decir, en dónde va a lastimar más. En nuestros ambientes va a lastimar en 4 aspectos. El tema de la escasez de agua es un tema en el que va a afectar. El tema de los alimentos, la producción de alimentos a nivel comunitario, ¿verdad? La salud humana, o sea, también nos vamos a ver afectados, ¿verdad? La salud. Y nuestros sistemas productivos en general, la industria. En eso nos va a afectar en el país. De hecho, un ETA, un IOTA, nos deja con 10 años de atraso, 15 en carreteras, todo lo demás. Hay que empezar a reconstruir todo otra vez. Y todo eso no se está viendo, o sea, las secuelas siguen. El licenciado, de estos 3 aspectos, tanto la sensibilidad, exposición y capacidad, eso nos da la vulnerabilidad, ¿verdad? Es correcto. La situación acá es que si nosotros desde ahora no empezamos a aplicar todos estos mecanismos de mitigación, aparte de ser los afectados, pues esto va a ser algo mucho más negativo que podría llevar a los guatemaltecos hacia otras consecuencias. Desafortunadamente, sí. Hay un montón de políticas, incluso con el aspecto del reciclaje, que usted sabe, hay una iniciativa que está para cierto año en donde tenemos que aprender a clasificar. Pero eso usted lo ve en algunos puntos, eso usted lo ve en su casa, sí. De repente en la casa de algunos compañeros, pero eso usted no lo ve, por ejemplo, en otros sitios. Las personas no están ni enteradas de todo eso, las personas siguen su misma línea de vida y están viendo las consecuencias, incluso si no hay un cambio. Y ¿de qué manera entonces se puede entender todo esto? ¿Existe una mala comunicación? ¿No sirven estas políticas? ¿O no funcionan? ¿O están mal adaptadas? ¿Qué se puede hacer puntualmente, licenciado? Bueno, hablábamos que ya existen los planes nacionales, existe una ley, existe una política nacional. En Guatemala hay suficiente planificación. O sea, si un país está replanificado, Guatemala, eso lo que quiero contar, Guatemala tiene 73 políticas públicas, ¿verdad? Con eso ya tenemos. Ese es el problema, ahí estamos, ahí está la dificultad. Por ejemplo, vamos a poner un solo ejemplo. Uno de los lugares más vulnerables del país es la ciudad de Guatemala. Es uno de los más vulnerables. Bueno, lo vivimos, ¿verdad? Usted ha visto el clima en la ciudad de Guatemala. Solo basta con ir a Misco y ya uno ya está más fresco. O sea, ya uno se siente en otro lugar. Pero aún Misco ya es parte de la ciudad. El problema es que, por ejemplo, al tener, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, Ludwig, es que hay que tomar las decisiones políticas correctas. Es lo primero. Si el político no está claro de lo que hay que hacer, todo lo demás va a estar pésimo. O sea, eso es lo primero. Y eso tiene que ver con el cambio climático. Por ejemplo, aquí se están construyendo una gran cantidad de edificios en la ciudad de Guatemala y no nos estamos preguntando cómo les va a llegar el agua. Ya el agua de la ciudad está totalmente contaminada por el tipo de sistemas que tenemos. Tenemos un municipio, una gran ciudad, con sus alrededores. Solo pongámonos a pensar en esto. La ciudad de Guatemala y los municipios de Guatemala concentran a más de 7 millones de habitantes en un espacio bastante reducido, y estamos hablando del uso del suelo. No sé si usted se ha dado cuenta cómo estamos en el tránsito. Es una cuestión yo me hice 1 hora y media más de lo que estaba pensando para llegar a cualquier punto. Si, por ejemplo, sucede un accidente en la Villalobos, es posible que se tape todo el periférico. Es decir, ese uso del suelo ya no está bien planificado. Está bien hacer edificios, eso está genial, pero si meten a 400 familias en un solo bloque y cada familia tiene 2 vehículos, ¿a dónde salen estos? ¿Dónde los van a meter? ¿Dónde los van a meter, verdad? Y luego ellos salen. Entonces no se está planificando, y eso tiene que ver con un elemento esencial: el uso del suelo y el uso del agua. El tema con el agua es que los municipios, y hablando de contaminación, los mayores responsables de la contaminación de nuestras cuencas son los alcaldes y los consejos municipales.
porque no han hecho lo que tienen que hacer, que son las plantas de tratamiento que funcionen bien, para que el agua que regresamos a las cuencas llegue limpia o se trate antes de llegar a las cuencas. Esta ciudad contamina tanto la cuenca del Motagua como la cuenca del Millatoya a través del lago Matitlán, y destruimos desde hace 35, 40 años un lago, ¿verdad? Es decir, igual se contamina el río Pinula, que va hacia la misma cuenca. Es decir, los principales responsables son los que toman las decisiones políticas. Yo no tengo nada que felicitar a un alcalde que presume de pintar banquetas o de hacer parquecitos y poner arbolitos. Las urbanizaciones, y estamos en cambio climático, pero no está trabajando lo más importante: cómo tratamos el agua que sale de nuestros municipios. Eso es fundamental. Eso tiene que ver con la adaptación, porque la cuenca alta, que estamos en una cuenca media acá, afecta a la cuenca baja. Lo que sucede en Quiché o Totonicapán, donde surge el río Motagua, ¿verdad?, va a afectar a todo hasta donde llega el río Motagua, al Mar Caribe. Es decir, si no estamos, por ejemplo, ahorita los capitalinos tendríamos que estarle pagando algo a la gente de Chimaltenango, porque la mitad del agua de la ciudad viene de Chimaltenango, de Xayapixcayá, ¿verdad? Es un río que extrajeron en el año 73-74, si usted no tiene esa información. Es decir, pero vivimos acá sin entender de que si allá se secan los bosques o se termina el bosque de allá, vamos a afectar la recarga hídrica de la ciudad de Guatemala. Entonces hay que entendernos, el cambio climático hay que entenderlo, y el político es el primero que lo tiene que entender. Licenciado, usted dice algo muy cierto en el aspecto de nada que felicitar. No, para nada. El problema de todo esto también es que está la ausencia de la empatía, porque como a ellos no les afecta, entonces, bueno, que se haga lo que se tenga que hacer o lo hago después. Sí. Porque yo creo que si a ellos les afectara, otra historia sería. Claro. Creo que esas plantas de tratamiento de las que se deben trabajar, que de hecho también hay una política que dice que para también cierto año deben de estar ya todas instauradas. Ya debieran de estar funcionando. Nos han venido viendo la cara, como dicen en la calle. Esto se tenía que cumplir desde el año 2017, pero los alcaldes lograron, a través de negociaciones políticas, prolongarlo después al 2020, después que vino o 2019, después que vino el tema de la pandemia, etcétera. Pero esto está plenamente planificado. Si uno va a Segeplan, eso ya estuvo hasta presupuestado, o sea, ya tuvo hasta presupuesto para hacer las plantas de tratamiento. Y aquí hay otro tema, y esto tiene que ver con la adaptación, porque mientras no tengamos plantas de tratamiento, un invierno fuerte puede desarmar a 20, 30 familias del Puente del Incienso. Eso puede volver a suceder, precisamente porque están viviendo en un lugar donde no hay calidad de vida. Y ahí los desagües topan, y eso hace que se vayan las casas que están construidas ahí. No es por efecto del cambio climático en forma directa, pero sí porque no estamos en la ruta de adaptarnos. Todas esas familias no deberían de vivir ahí, deberían de vivir en lugares más dignos. Pero ¿quién puede comprar una vivienda ahora en Guatemala? Es casi imposible. Es para la clase media baja y la gente pobre. O sea, Guatemala tiene una demanda ahorita de más de 2 millones de viviendas. Y solo se están haciendo 4,000 viviendas al año. Es decir, esta generación, tenemos que pensar en esto. Entonces, los principales responsables son los políticos, y especialmente en el tema de la adaptación, pues hay autoridades. Y yo creo que las autoridades actuales, la licenciada que es la actual ministra de Ambiente, son personas muy preparadas, son personas que saben todo esto, que dominan todo esto. Habrá que ver, porque aquí viene el otro gran tema, ¿cuánta plata le invertimos a la adaptación al cambio climático? Entonces ese es otro problema. Es decir, hacer plantas de tratamiento, hacer alcantarillados, mejorar los sistemas de agua, sembrar árboles en la recarga hídrica, cuidar nuestras cuencas, es adaptación. ¿Cuánto estamos invirtiendo como país en eso? Le aseguro que no pasa del 1% del presupuesto nacional. O sea, no estamos pensando en el futuro. Mientras que en otros países no existen posibilidades de que no se haga sin adaptación, sin criterios de adaptación. Aquí aún estamos con los
esas cosas que se llaman estudios de impacto ambiental que no dicen nada, ¿verdad? Que parecen cierta corte de constitucionalidad que dice que sí, pero tampoco no, pero que tal vez sí, pero en algún momento tal vez. Entonces, así estamos con eso. No podemos seguir avanzando en adaptación en esa ruta. Yo soy muy crítico en eso, ¿verdad? Y aquí hay responsables directos. Pero quisiera tocar un tema bien importante. Me preocupa que no nos preocupe. Quizá es lo que más me preocupa. Creo que de repente, por ejemplo, el calor, y muchas personas, pues, bueno, voy a comprar mi ventilador y ahí se acaba el asunto, pero es que no es eso, porque si se pusiera da conciencia a todos, bueno, vamos a trabajar por un mismo fin, nos vamos a unir. Creo que ahí podría estar una solución y por supuesto desde el aspecto político que usted menciona. Claro. Pero también no creo que debamos de dejar todo eso en manos de alguien. No, claro. Creo que no. La responsabilidad viene de nosotros también, aprender a generar esta cultura, esa capacidad para tener una respuesta, porque nosotros ya estamos. Quienes lo van a sufrir son los que vienen de abajo. Pues sí, ellos lo van a sufrir más, pero ya lo estamos sufriendo nosotros. De hecho, a nivel comunitario, a nivel rural, ya se está viviendo la escasez hídrica, ya no hay agua. Básicamente, se calcula que para el año 2040, ahorita estamos bien. El agua que necesitamos es el agua que tenemos aún, pero en apenas 14, 15 años vamos a tener el doble de demanda y la mitad de oferta de agua. Eso es bien difícil, porque significa que vamos a tener casi el doble de población de lo que hay ahora y vamos a tener la mitad del agua disponible que tenemos ahora. Y sabe que es el asunto que también que es contradictorio, porque a menos agua, por supuesto, problema. Pero a menos agua también viene el cobro de la factura. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Es otra historia. Pero, o sea, qué contradictorio todo eso. Hay muchas contradicciones en esto. Si yo soy, por ejemplo, aquí tienen una consecuencia en los recursos hídricos, pero también tiene una consecuencia en el tema energético, porque la mitad o más de la mitad de nuestra energía depende de los sistemas de las cuencas. Por ejemplo, el río Chixoy y la hidroeléctrica Chixoy alimenta los sistemas energéticos de Guatemala. Entonces, lo curioso es que cuando hay mucha agua tampoco nos bajan el recibo de la luz, debería de bajar, ¿verdad? Si hay bastante caudal, ahí nos dejan, ¿verdad? Ahí nos dejan. Aquí tiene que ver entonces otra vez, volvemos al tema de que sí es necesario que el político, que el que está a cargo, la autoridad, tome las decisiones que tiene que tomar. Pero ojo, Ludwig, también tiene que haber una población que esté informada y que demande que el político tome esas decisiones. Ese es el detalle. Es decir, si no educamos a la población, a ver, ¿cuántas manifestaciones han habido en la ciudad de Guatemala para que se haga un verdadero vertedero sanitario en la ciudad de Guatemala? Somos una ciudad que tenemos al basurero en medio de la ciudad. Usted ha respirado en la zona 1 cuando empieza el invierno o cuando está fuerte el invierno. No se puede respirar. Cuando ocurre algún deslave dentro del sector. Sí, o aunque no haya deslave, el hedor que sale del vertedero. Y hemos tenido la misma administración durante 40 años. Es decir, que no es posible que nos digan que no la han podido hacer. Han lapidado en pinturita y callecitas y en puentes que no funcionan, o sea, las distribuidores de tránsito no funcionan, o sea, no han dado soluciones verdaderas, ni en eso han sido efectivos. Y cada 4 años nos vuelven a engañar de que van a poner hasta teleféricos para que nos podamos transportar, y no sucede, o van a meter un tranvía o no sé algo, pero el sistema del basurero, por ejemplo, sigue apestando a toda la ciudad. Entonces, y eso no lo solucionan. Y por otra parte, hay una gran cantidad de recursos ahí que no se utilizan, no se está reciclando, no se está clasificando apropiadamente, ni se está reusando el sistema como debe ser, y estamos afectando tanto al valle como a la cuenca. Entonces, tenemos que educar a la ciudadanía, los educadores, los maestros, y reflexionar desde el punto de vista del ser humano en sociedad, de qué debemos de demandarle al político. ¿Cuántas manifestaciones han habido para que se hagan plantas de tratamiento en los municipios? Ni una. Ni una.
El departamento que más plantas de tratamiento tiene, según conozco, es Sololá, ¿verdad? Pero de las 19 que creo que tiene el departamento, solo funcionan 3 y no funcionan totalmente bien, tienen muchas deficiencias. Por ejemplo, en San Andrés Chejul, en Totonicapán, hay una planta de tratamiento del municipio que no puede limpiar el agua. No puede limpiar el agua. Pero ahí está. Ahí está funcionando, pero no puede limpiar el agua. Pero las personas pagan 2 quetzales al mes de canon de agua. Es una inconsciencia. Y sin saber el verdadero... La municipalidad no puede invertir en poner una buena planta de tratamiento y encima es un municipio en donde tienen más de, yo calculo que unas 100 familias producen telas y sacan químicos al desagüe. Entonces ese río, ese cauce no se puede limpiar, es imposible, porque se gastaría todo el presupuesto municipal en limpiar el agua que contaminan las personas. Pero usted le habla a la gente que le va a subir de 2 quetzales a 10 quetzales y linchan al alcalde. Pero si le suben al cable de la televisión a 300, 400, ahora vale 600 quetzales, eso no importa, eso es más importante que cuidar los sistemas de agua, ¿no? Muchas ironías en la vida. Totalmente, de verdad. Totalmente, Ludwig. Licenciado, hablemos un poco sobre las huellas de carbono que usted mencionaba. Esto también es otro aspecto vinculante al cambio climático. Efectivamente, y es una gran necesidad que tenemos. Algunas comunidades en Guatemala han venido aprendiendo de que mientras más bosques tengan, mejor pueden vivir. Aquí hay una relación bien difícil porque algunas comunidades que están empobrecidas por las situaciones socioeconómicas históricas del contexto que les ha tocado vivir, han llegado a niveles de extrema pobreza. Entonces usan la leña como principal fuente de calor y principal fuente de cocción de alimentos. Es bien paradójico, por ejemplo, que en los lugares donde se produce la electricidad de Guatemala, ¿verdad?, la gente use leña y que no esté conectada al sistema energético. Eso es muy paradójico. Pero al mismo tiempo, para cocer una olla de frijol, una familia pobre consume hasta 12 o 15 quetzales en leña, ¿verdad?, encima que está talando sus bosques. Y mientras que en la ciudad, en una olla de presión, se consumen 4 a 5 quetzales de gas, o sea, la tercera parte de gasto en gas, y mientras que estos tienen que consumir 12 quetzales en leña. Entonces estamos destruyendo los bosques, cuando debiéramos estar en la ruta diferente, sembrar bosques para dejar la huella de carbono. ¿Eso qué significa? Captar más carbono y producir más oxígeno para vendérselo al mundo. Eso es una gran negociación que está pendiente, que las autoridades debieran de tener con los países más contaminantes, porque Guatemala podría vender más oxígeno, podría vender muchos y mejores bosques en la diversidad que tenemos, y que vivamos bien del bosque, y que lo que ellos nos contaminan a nivel planetario, nosotros se lo devolvamos a nivel de sistemas forestales cada vez más amplios a nivel comunitario, no solo para que se enriquezcan algunos, que eso puede estar pasando, sino más bien para que aprendamos a vivir con y para los bosques, sea una relación armónica, siguiendo un poquito de cerca la cosmovisión maya, en una armonía con el ambiente, en una armonía con nuestros hermanos árboles, ¿verdad? Tal y como lo vemos, inclusive en la cosmovisión cristiana, ¿verdad? Porque al final todo es creación de Dios, ¿verdad? Y cuidar la creación de Dios, ser buenos jardineros, ¿verdad? Esa es nuestra misión en el planeta. O sea, la orden que recibió Adán y Eva es que cuidaran el Edén, no que lo destruyeran ni que hicieran tanto desmadre, ¿verdad usted? Licenciado Ralón, qué interesante pues la información que usted posee. Las órdenes. Y de verdad es que creo que en algún momento tendremos todos nosotros adentrarnos a informarnos, a exigir, a pedir a lo que la Constitución por derecho nos da. Pero hasta que no veamos mucho más las consecuencias, creo que no va a haber una actuación oportuna por parte de nosotros. Licenciado, ¿dónde pueden ubicarlo a usted para conocer más detalles? ¿Tiene redes sociales? Sí. ¿Alguna información que usted trabaje para que las personas puedan leerla y empaparse más de este conocimiento? Bueno, ahorita estamos generando con un grupo de personas en diferentes áreas y ámbitos
con apoyo de instituciones de aquí de Guatemala, una propuesta para que se haga una red para la adaptación al cambio climático a nivel nacional. Entonces, mi nombre, pues ya todos lo saben, Oscar Ralón, para servirles. Mi número de teléfono es público, es 45 74 78 29, y estoy en Facebook como Oscar Rafael Ralón, ¿verdad? Así que es lo único que tengo. Yo soy de retro, manejo un criterio muy antiguo, no estoy en Instagram ni estas otras nuevas corrientes, ni TikTok, ni nada de eso, pero los muchachos con los que estamos trabajando, tengo estudiantes a nivel universitario, a nivel de jóvenes, queremos que esta red para la adaptación sea eso, la demanda ciudadana para que los políticos tomen las decisiones que tienen que tomar para las siguientes generaciones. Esa es lo que andamos buscando. Y estoy a sus órdenes, por supuesto, para servirle. Licenciado Ralón, ¿alguna última acotación que quiera usted dirigirse? Claro. O dirigirle a la ciudadanía, claro, para que sí, pues, podamos tener esta conciencia? Claro. Bueno, yo creo que hay una responsabilidad, muchas gracias, Lubin. Hay una responsabilidad, decíamos, del político, pero esa responsabilidad del político tiene que ver con la responsabilidad de los partidos políticos actuales y los que van a venir. Tienen que tener como un punto de partida el tema de qué vamos a hacer para llegar a un verdadero sistema de adaptación al cambio climático. Mire, Ludwig, con el cambio climático y los cambios que nos van a venir, con la amenaza ya no podemos hacer absolutamente nada. O sea, la amenaza ya llegó y está llegando. El problema es cómo vamos a enfrentar esa amenaza, cómo vamos a apoyar a las personas más vulnerables, que son los pobres que tiene este país, y los de extrema pobreza. Y dentro de eso, quien va a cargar el cambio climático, de nuevo, es la mujer rural, la campesina y la indígena. Ella es la que más va a sufrir cuando mire que se escasean los alimentos, cuando ya miren que la leña cada vez es menos, ¿verdad? Es lo que más van a sufrir el cambio climático, los más vulnerables dentro de los vulnerables. Yo estuve hablando con el obispo de Huehuetenango, Monseñor Ramazzini, y con unos 40 sacerdotes, con sus agentes de pastoral, y afortunadamente la iglesia en Huehuetenango está muy consciente de eso, al igual que algunas iglesias cristianas no católicas también están conscientes de eso. Pero también tienen que estar conscientes los maestros. Las escuelas pueden ser un centro de adaptación al cambio climático, pueden cosechar agua de lluvia, pueden hacer jardines, pueden aprender los niños a ver cómo se vive en un clima que cada vez va a ser más, vamos a ser más sensible ante los cambios del clima. Yo creo que por ahí va, hay un mensaje muy directo a los docentes, a los padres de familia, a que poco a poco vayamos por esta ruta, lo cual es un gran desafío porque tenemos muy poca educación en ambiente, ¿verdad? Pero muchas gracias por la invitación. Yo ese mensaje daría a que todos nos vayamos como alineando cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos para demandarle a los políticos su responsabilidad como autoridades. Quizá ahí está la armonía. Muchas gracias por la invitación. Licenciado Ralón, y esto me lleva a mí a una reflexión del naturalista inglés Charles Darwin. Aquellas especies que no son capaces de adaptarse en su entorno sencillamente mueren. Creo que al final es un mensaje justo, oportuno y pertinente para todos nosotros. Entonces, a tomar conciencia, a informarnos, a exigir, a pedir lo que en verdad importa. Hay que tener mucha más empatía y, bueno, los efectos ya los estamos viendo. Gracias por estar en esta nueva franja informativa de Podcast DCA. Abordamos temas de coyuntura, temas, por supuesto, que pues, son vinculantes para una sociedad, especialmente la sociedad guatemalteca. Y con esta información, entonces, nosotros damos por concluida este Podcast DCA. Licenciado, antes de concluir, por favor, firmarnos nuestro libro por acá. Sí, por favor. Bueno, la invitación para que siga conectado de Diario de Centroamérica. Informamos cómo debe ser. El Podcast DCA es un proyecto impulsado por la Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional. No te pierdas el siguiente episodio y entérate de quién será nuestro próximo invitado a través de nuestras plataformas digitales.